Ok, bienvenido a una clase más, la clase número 5 de esta mentoría. El día de hoy vamos a ver el tema referente a análisis de masa en los gráficos. ¿Listo? Vamos a ver las bases para el análisis de ondas de Elliott. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es análisis técnico, qué es análisis fundamental y qué es análisis sentimental. También vamos a estar viendo qué es la teoría Down y entender cómo la teoría Down dio origen a las ondas de Elliott. ¿Listo? Entonces, comencemos. Perfecto. Vamos a considerar lo siguiente. Las personas siempre van a comerciar basadas en emociones y eso se refleja en los gráficos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién ganó la lucha entre compradores y vendedores? ¿Sí? Recordemos que en el mercado de Forex y de trading en sí solo hay dos cosas, comprar o vender. Y eso se traduce en compradores y vendedores, ¿cierto? Perfecto. Entonces, al ocurrir esta constante lucha, provocan estos movimientos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ves que el precio va cayendo, quiere decir que ganó la lucha los vendedores o que hay más vendedores que compradores. Y cuando el precio comienza a subir, hay más compradores, hay más liquidez alcista, más dinero comprando que a la venta, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos y cuando decimos quién ganó la lucha entre compradores y vendedores, ¿cierto? Otra pregunta interesante, ¿dónde y cómo manipularon a las masas? ¿Sí? Más adelante, entendiendo la teoría IPDA, vamos a ver a qué se considera manipulación de las masas. Es un aspecto muy importante considerarlo, ¿listo? Entonces, recordemos que todo lo que ocurre en tanto en la economía mundial, ¿sí? Se refleja en los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿cómo reacciona el mundo ante una crisis o un desastre? Todo eso se va a ver reflejado en los gráficos, ¿listo? Pero puedes apagar un rato el micrófono para que no haga ruido. Gracias. Creo que apagaste el micrófono, Carlos. No te escucho nada. Ok, entonces, vamos a considerar lo siguiente, que todo, absolutamente todo, se ve reflejado en los gráficos, ¿sí? No importa cómo se da, lo que importa es que se dará, ¿sí? Y los ciclos macroeconómicos se cumplen siempre. Algo a considerar muy importante es que los ciclos macroeconómicos se dan cada 8 o 12 años, ¿sí? Entonces, ¿recuerdas la película que te mandé a ver sobre la crisis inmobiliaria de la Gran Caída? Fue el 2008. Ahora, si al 2008 le sumas 12 años, da 2020, ¿cierto? Y eso se traduce en qué crisis? La del coronavirus. Entonces, no nos importa cómo se va a dar, lo que importa es que se va a cumplir, ¿sí? Entonces, mira, esta caída fue provocada por la especulación del coronavirus, ¿sí? Siempre, cada 8 o 12 años hay un ciclo, termina y comienza un ciclo macroeconómico, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipo de análisis hay en sí, porque hay varios análisis que se pueden aplicar, entre comillas, aplicar, ¿sí? A Forex. ¿Por qué te digo entre comillas aplicar? Porque es lo que todo el mundo cree que funciona cuando en realidad no es así. ¿Ok? Entonces, dentro de los tipos de análisis tenemos tres principales. El análisis fundamental o cuantitativo, el análisis técnico y el análisis sentimental. Este tipo de gráficas con unas líneas de tendencia, unas figuritas, unas rayas así, es común que los retail lo apliquen, ¿sí? ¿A qué me refiero con retail? Traders que tienen conceptos incorrectos en cuanto a Forex, ¿listo? Y también tenemos el análisis sentimental, ¿sí? Lo que se representa por las masas. Masas lo interpretamos como el conjunto de traders novatos que entran al mercado, ¿sí? Entonces, veamos qué es el análisis fundamental o cuantitativo. En sí, ¿qué es? El análisis fundamental basa en analizar datos estadísticos y económicos de cualquier activo. Por ejemplo, si estás analizando acciones, tú vas a analizar cómo se encuentra en cuanto económicamente una empresa,
qué tan bien le ha ido el año pasado, cuál es la proyección que tiene, si tiene deuda, si no tiene deuda, si tiene deuda, alcanzará el tiempo establecido para pagarla. Todo ese tipo de aspectos o variables son fundamentales, ¿sí? Hablamos de fundamentales en cuanto a noticias económicas, por así decirlo, o situaciones que pueden afectar al activo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de futuros, el mercado de futuros tiene que ver con los contratos que se establecen sobre algo que se vaya a comerciar, como por ejemplo el maíz, el petróleo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú vas a comercializar con futuros de maíz, tú vas a analizar, qué sé yo, cómo se encuentra la economía agrícola en Estados Unidos, cómo se va a ver afectado. Si, por ejemplo, hubo lluvia o no hubo lluvia en cierta temporada, alterará la producción de maíz. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá a esa situación al precio reflejado en el precio del maíz? Todo ese tipo de cosas son fundamentales, ¿sí? Ahora, recuerdas que en la clase número 2 me parece que hablamos sobre las plataformas y hablamos de la plataforma Investing, ¿sí? Que incluso te mostré cómo utilizar y toda la vaina, ¿sí? Entonces, en este tipo de plataformas se lee cierto tipo de noticias que entre comillas son fundamentales, ¿sí? Recuerdas que Investing y Bloomberg y MyFX Book, ¿sí? Te vende paquetes de este tipo de datos, pero cuestan 30.000, 100.000 dólares, ¿sí? Las noticias importantes y profundas no te las dan gratis, por así decirlo. Lo que no es tan importante o lo que se sabe ya hace mucho tiempo, te la dejan gratuitamente. Entonces, hay ciertos traders que creen que analizar ese tipo de información gratis que está en estas plataformas es hacer un análisis fundamental, cuando en realidad no es así. Un análisis fundamental conlleva muchas semanas. Y es por eso que ciertos traders se enfocan solo en un activo, ¿sí? Si, por ejemplo, vas a comercializar el oro, vas a investigar noticias solo que afectan al oro, ¿sí? Vas a hacer muchos cálculos estadísticos. Y eso no te dará más tiempo para enfocarte en otro activo, ¿sí? El análisis fundamental conlleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, analizar la situación económica, cultural, social, geopolítica que rodea un activo también se considera una situación en cuanto a análisis fundamental. Economía de por medio y esta intrínseca. ¿Por qué cultural? Porque, por ejemplo, analicemos que estás comercializando bonos del tesoro qué sé yo, de algún país árabe. ¿Cómo va a influenciar la cultura? Por ejemplo, que haya protestas por nuevas leyes que vayan ahí, que afecten la cultura de ese país árabe. ¿Cómo se va a ver reflejada esta situación cultural en cuanto a la valorización de los bonos que vayas a comercializar? ¿Qué es un bono? Un bono es un certificado que te da cierto país que te garantiza que te va a pagar un interés a cierto tiempo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, este aspecto cultural también influye, que se diga con aún mucha más razón social, ¿sí? Con muchísima más razón la geopolítica, ¿sí? La ubicación geográfica, quise decir aquí en este punto, ¿sí? La ubicación geográfica. Hablamos de, por ejemplo, los países de Medio Oriente. ¿Por qué siempre están en constante pelea, guerra? Por la ubicación geográfica. Porque los países árabes se encuentran en la ruta de la seda. Una posición geográfica muy importante para el comercio en cuanto a productos de materia, productos fósiles, recursos fósiles, gas, petróleo, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos están considerados en la ruta de la seda, que es la ubicación geográfica de los países árabes, por así decirlo, de Medio Oriente, ¿sí? Con mucha más razón los aspectos políticos. De aquí, por ejemplo, el presidente Biden da un anuncio político, una nueva ley, afecta por completo la economía del dólar, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de aspectos también se consideran fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, la inversión en una empresa, estudio detallado, ¿sí? Como te lo mencioné, y analizar datos de forma profunda. Lo que también te mencioné, eso se considera un análisis fundamental, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, Bloomberg Investing, como te lo mencioné, tiene paquetes de datos de 20.000 dólares en adelante, con información muy detallada. Y este tipo de información sí te sirve, pero no la información que la vas a encontrar, por así decirlo, en Investing de forma gratuita, ¿sí? Los analistas fundamentales se especializan en un solo activo porque requiere de mucha información, también te lo mencioné, y analizan el presente para predecir el futuro de un activo, hallando el valor real de un activo.
Esta palabra es muy importante, valor real. Entonces, ¿qué es valor? Si tú escuchas valor, ¿qué se te viene a la mente? Es un concepto un poco ambiguo, pero el día de hoy vas a aclarar esa duda. ¿Listo? Entonces, primero comencemos con qué es precio. Precio es el número actual que un activo está cotizando en el mercado. Por ejemplo, esta gráfica representa la acción de Apple, ¿sí? AAPL representa la acción de Apple, ¿sí? Este es un mercado de acciones. Entonces, si te das cuenta, este numerito de aquí te marca el precio que se encuentra el activo. En ese instante, se encontraba en $115.72. El precio actual está demasiado caído, ¿sí? Pero entonces, no olvides, precio es el número actual de que se cotiza un activo. Pero entonces, ¿qué es el valor? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Aquí tenemos una botella con agua, ¿cierto? Una botella con agua está costando alrededor de 50 centavos. ¿Sí? Obvio, referencia a mi país, Ecuador. ¿Sí? Entonces, una botella con agua está valorada en 50 centavos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si te encuentras en el desierto? ¿Sí? Te encuentras en el desierto, sientes muchísima calor y tú quieres comprarte una botella con agua. Tienes muchísimo dinero, pero no hay quien te venda, ¿cierto? Pero llega un personaje X y te dice, oye, ¿tú quieres agua? Perfecto, yo te la vendo, pero te la va a vender mucho, mucho, mucho más caro, ¿cierto? Déjame, aquí. ¿Sí? Por ejemplo, él te lo dice, ok, yo no te lo voy a vender a 50 centavos, te la voy a vender a $500, por así decirlo, ¿sí? Obviamente es un valor que no es el valor real, ¿cierto? O el valor al que tú quisieras comprar en una situación, por ejemplo, en una ciudad. Pero la situación, el contexto donde te encuentras, y como tú tienes muchísimo dinero, ¿tú la pagarías o no pagarías $500 por una botella con agua, sabiendo que tienes mucha sed y que tienes mucho dinero? Es obvio que sí, ¿cierto? Tú vas a pagar, ¿sí? Entonces, valor es el número al que está dispuesto a pagar por un activo. En este caso, a ti no te importa que te cobren $500 por una botella con agua, si tú tienes plata. Y si no, no te la tomas, te mueres de sed, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con valor. Entonces, recapitulemos. Precio es el número actual de que un activo se está cotizando y valor es el precio que tú estás dispuesto a pagar por un activo, ¿sí? Esa es la diferencia. Ok, entonces, ¿por qué te explico este concepto? Por lo siguiente, los analistas fundamentales determinan el valor al que las personas estarán dispuestas a comprar o vender un determinado activo en cierto tiempo o situación y en base a la oferta y la demanda, ¿sí? Están especulando el precio en cuanto a qué valor las personas podrían comprar o vender ese activo, considerando la situación en la que se encuentre. Si la empresa se encuentra bien económicamente, pues ellos dicen, ok, si la empresa se encuentra bien económicamente, significa que el precio, el valor va a subir y las personas pueden comprar o vender a este precio. ¿Me entiendes? A eso se dedican los analistas fundamentales. Los analistas fundamentales no consideran el pensamiento de los inversores, gobiernos, bancos o brokers, ¿sí? Y ellos son los que mueven el mercado a su antojo. O sea, los bancos centrales, ¿sí? Son los que mueven el mercado a su antojo. Y los fundamentalistas no consideran eso. Se dejan llevar solo por los datos estadísticos, ¿sí? Y es un aspecto al que no deberías caer, ¿sí? Perfecto. Los analistas fundamentales piensan, por ejemplo, que si bajan los tipos de interés, entonces el dólar debería tomar cierto rumbo. Y por ende, ciertas empresas deberían valorizarse o devaluarse. Pero la realidad es que por un momento el precio toma ese rumbo y se regresa. ¿Por qué? La respuesta es porque los grandes inversores tienen otros intereses y no se dejan llevar por ese tipo de situaciones, ¿sí? Aspectos fundamentales. Por eso es importante entender siempre cómo piensan los inversores. ¿Sí? Es muy importante. Cuando vayas a comercializar siempre, ¿qué haría un inversor? ¿Qué haría aquí un banco central, por así decirlo? Porque ellos son los que realmente mueven el mercado. ¿Sí? Entonces, continuemos con los tipos de análisis. Ya vimos el análisis fundamental. Ahora vamos a ver el análisis técnico. ¿Sí? Entonces,
Dentro del análisis técnico tenemos tres tipos de análisis muy importantes. Primero, la teoría Down. Segundo, las ondas de Elliott o Elliott Wave. Y la modernidad. Vamos a comenzar por la teoría Down, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la teoría Down? Charles Down es el creador del análisis técnico. Él creó todos esos conceptos. Y básicamente, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo lo siguiente, tomó los datos de las principales 30 compañías industriales de Estados Unidos y comenzó a promediarlos. Por ejemplo, tomó esta línea de aquí, representa la valorización que ha tenido General Electric, que es una empresa muy importante en Estados Unidos, y luego hizo lo siguiente, la montó con otra gráfica que representa otra empresa muy importante como Johnson Johnson. ¿Qué es lo que hizo luego? Tomó otro valor, otra gráfica de otra empresa como Procter & Gamble, tomó otra empresa como Walmart, ¿sí? Y así hasta reunir las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Y se produjo esto. El índice de promedio industrial del Dow Jones es un índice que muestra, por así decir, la fuerza de Estados Unidos. Se la conoce también como el US 30, ¿sí? En cuanto a empresas que afectan la economía estadounidense. Entonces, si te das cuenta, este es el promedio de las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Y se lo conoce como el índice del Dow Jones. ¿Listo? Entonces, ¿qué empresas componen el Dow Jones? Yo aquí tengo un enlace que me va a llevar a una página donde me muestra las 30 empresas que componen actualmente el Dow Jones, ¿sí? Tú puedes investigar, poner 30 empresas que componen el Dow Jones y pues tú comienzas a analizarlas. Entonces aquí están enumeradas del 1 a 30 las empresas importantes, ¿sí? Entonces mira, aquí te detallan qué es y toda la vaina. Entonces eso queda como deber para que la revises y la leas, ¿listo? Perfecto, entonces continuemos. ¿En qué se establece o qué principios estableció Charles Down en su teoría? Charles Down, como te mencioné, es el creador del análisis técnico y descubrió que con estos promedios podría predecir cómo se movería la economía estadounidense las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. ¿Sí? Él se dio cuenta que todo estaba incluido en los gráficos y que los seres humanos reaccionamos a emociones. Por ejemplo, esta es la gráfica del oro, la fecha está aquí, el 9 de noviembre del 2020, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué pasó justo aquí? Entonces, tenemos la fecha y voilà. Si ponemos noticias el 9 de noviembre, vacuna contra el veneno Pfizer asegura que la suya es eficaz en más de un 20%, mientras que los expertos piden cautela. De nuevo, este tipo de noticias, ¿qué es lo que provocó? Provocó pánico en los inversores y ¡pum! Vendieron. Y provocó esta caída. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, el mercado se mueve por emociones. En realidad, las masas se dejan llevar por emociones. ¿Sí? Entonces, mira, aquí tenemos este movimiento. ¿Qué provocó? Mira, el oro cayó por el tema sentimental, no por fundamental. Ojo, por el tema sentimental, porque provocó pánico en las masas. Entonces, el pánico se traduce en miedo y el miedo en ventas. ¿Sí? Entonces, reglas que tenemos que considerar en la teoría de Down. Todo, absolutamente todo está incluido en los gráficos. Las crisis, las etapas de prosperidad, absolutamente todo. Y pues también estableció ciertas bases de la teoría Down. ¿Sí? Déjame ir al gráfico para mostrarte cómo absolutamente todo se refleja en los gráficos. Si yo voy al US 30, que es el Dow Jones, ¿sí? Y yo pongo esto en gráfico de un día, voy a ponerlo en semana. Entonces, si te das cuenta, aquí hubo una pequeña caída, una crisis, ¿sí? Una pequeña crisis, aquí no me muestran más datos, pero deberían haber más. Sí, me muestran más, no me muestran más datos.
Pero si te das cuenta, todas estas caídas de aquí representan crisis financieras. ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí, esta fue la del coronavirus. Si te das cuenta, y se especula que hay una pequeña caída en estas fechas. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, todas estas caídas representan crisis. Esta subida representa bonanza, entre comillas. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque la economía estadounidense ha subido. ¿Pero por qué? Porque la FED está inyecta capital. ¿Sí? Da estímulos a la economía y por eso provoca esa subida. Y no es una subida sana, sino es una burbuja. ¿Listo? Entonces veamos cuáles son las fases de la teoría Down. Comenzamos por la primera. Acumulación. Si te das cuenta, el precio se mantiene como enrangado, como que no sale de este cuadrito. Eso se llama acumulación. ¿Sí? Es la primera etapa de la teoría Down. La segunda etapa se llama tendencia, que es cuando el precio sale de esta acumulación y comienza a subir. ¿Sí? Esto se llama tendencia. Y la tercera fase se llama distribución, que el precio comienza a distribuir y termina para acá. ¿Sí? Entonces, acumulación, tendencia y distribución. Ok. Entonces, ¿cómo se vería esto en las gráficas? Aquí tengo la gráfica del euro dólar. Entonces, veamos. Aquí, si te das cuenta, es la acumulación. Aquí hay una acumulación. El precio se mantiene en este rango, ¿sí ves? Luego el precio logra salir de este rango. ¡Tum! De este nivel y este nivel. Eso se llama estar enrancado entre dos niveles. El precio sale y eso se conoce como tendencia. De nuevo, ¿qué etapa sigue? La distribución. El precio comienza a distribuirse y de nuevo el precio sigue a tendencia. ¿Sí? Y de nuevo el precio distribuye. Ok. Aquí puede que te preguntes, ok, después de una distribución, ¿tendría que venir una acumulación? La respuesta es sí o no. Porque una distribución se asemeja a una acumulación. Lo importante es que haya acumulación, movimiento fuerte, acumulación o distribución, movimiento fuerte. Y aquí distribución. Eso es lo importante que tienes que considerarlo, ¿listo? Porque puede que te surja esa duda, pero antes de eso ya te lo estoy respondiendo, ¿listo? ¿Alguna duda al respecto hasta ahí? ¿O todo está claro de momento? No, para el momento todo claro. Dale, perfecto. Entonces, continuemos. Esas son las teorías de Down. ¿Sí? La fase de la teoría Down. Ahora, como tarea, ¿sí? Quiero que vayas a tu gráfico del US 30 en TradingView del Dow Jones y me marques así como yo te marco. Coges el cuadrito y marcas, ok, esto es una acumulación, escribes, marcas la tendencia, escribes y algo como esto, ¿sí? Y me lo envías por WhatsApp para podértelo revisar. Ok, continuemos. Entonces, ¿qué otra regla? Es que hay movimientos de tendencias dentro de otras tendencias. ¿Cómo es la vaina? Aquí tenemos una tendencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tendencia, ¿sí? Y resulta, quiero que te percates qué va a ocurrir aquí en estos tramos. ¿Sí? Mira lo que ocurrió. Este tramo de aquí, percátate. ¿Sí es este movimiento? ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo movimientos como más pequeños, ¿sí? Entonces, hubo una tendencia dentro de otra tendencia, ¿sí? Veamos acá, mira, percátate de nuevo aquí, mira este tramo recto. Mira cómo se transforma en estos movimientos más cortitos. ¿Sí? Entonces, dentro de esta tendencia hay una pequeña microtendencia, una tendencia más chiquita. Percátate en este tramo de aquí, cómo cambia, ¿lo ves? En ese tramo hay movimientos más chiquitos, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta tendencia hubo movimientos más chiquitos. Eso se traduce en tendencias más pequeñas. Siempre va a ocurrir así. ¿Ok? Entonces vamos a un aspecto muy importante. ¿Cómo se forma una tendencia? ¿Sí? El gráfico del precio tiene elementos fundamentales. ¿Sí? Que lo constituye y son un movimiento fuerte se llama impulso y un movimiento más lento se llama retroceso. Movimiento impulso, movimiento fuerte impulso, movimiento lento retroceso. ¿Por qué se da esta situación? Básica y sencillamente por esto. Cuando las instituciones, los bancos centrales quieren mover el precio, lo que ellos hacen es meter mucho dinero. Por ejemplo, $1 trillón. Ellos inyectan $1 trillón en este punto, ¿sí? Y provocaron todo ese movimiento fuerte. Provocaron todo este movimiento fuerte. ¿Qué es lo que ocurre?
Cuando llega a este nivel, ellos toman beneficios, ¿sí? Es decir, venden. Y aquí comienzan a vender los traders pequeños, ¿sí? Ahora, resulta que aquí inyectaron $1 trillón, pero no hubo la suficiente liquidez para mover todo ese trillón de dólares. Entonces dijeron, ok, aquí se me activó 0.5, perdón. 0.5 trillones, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ok, como yo necesito mover $1 trillón, yo voy a comprar cuando el precio llegue a este nivel. Y aquí voy a inyectar otros 0.5 trillones. Es decir, metió la otra mitad que quedaba pendiente. Y al inyectar esa otra mitad, provoca este movimiento fuerte. Y de nuevo se repite la historia. En puntos claves, los bancos inyectan muchísimo dinero y provocan estos movimientos. Estos movimientos fuertes es el resultado de inyección de muchísimo dinero, como no te imaginas, en ciertos niveles que inyectan los bancos centrales y provocan ese movimiento. Ahora, cuando los bancos no están inyectando liquidez, se provocan estos movimientos pequeños, ¿sí? Que se conoce como retrocesos. Entonces, ¿está claro lo que es un impulso y un retroceso? ¿Sí o no? Sí. Vale, perfecto. Entonces, nos vamos a enfocar en estos conceptos altos y bajos, que es fundamental que tú lo entiendas, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, mira, las instituciones crean tendencia alcista inyectando dinero a la compra. Perfecto. ¿Sí? Entonces provoca este punto. ¿Qué es lo que ocurre? El precio comienza a caer lentamente, ¿sí? ¿Qué es lo que, punto de origen? Y aquí, cuando el precio comienza a caer lentamente, ¿qué es lo que hace? Forma un alto, ¿cierto? Luego, cuando el precio comienza a caer lentamente, se frena en este punto y la pregunta es, ¿se forma un bajo más alto? ¿Sí o no? ¿Por qué bajo más alto? Porque está más bajo respecto a este nivel, al alto más alto formado, y es más alto que el punto de origen. Por eso se llama bajo con respecto a este punto y alto más alto con respecto al origen. Pero la pregunta es, ¿se acaba de formar ahí? La respuesta es aún no. ¿Cuándo se valida este bajo más alto? ¿Cuándo se valida este bajo más alto? Vamos a verlo. La respuesta es, solo cuando el precio rompe el nivel del alto más alto formado anteriormente. Es decir, si ven este nivel, este es el nivel del alto más alto formado. Solo cuando el precio sobrepasa ese nivel, este punto se convierte en un bajo más alto. Si no rompe ese nivel, aún no es un bajo más alto. Esto es muy importante considerarlo. ¿Listo? Entonces, veamos. ¿Sí? De nuevo aquí los bancos inyectan liquidez y provocan ese movimiento. ¿Sí? De nuevo, continuando con el movimiento del precio, si te das cuenta, cada vez se está inyectando liquidez a la compra. Y eso provoca una tendencia alcista o bajista. ¿Qué dices tú? Alcista, porque Exacto. están comprando. Entonces, ¿cuándo sabes que está formándose una tendencia alcista? Cuando hay altos más altos cada vez más altos. Y cuando hay bajos cada vez más altos. ¿Listo? Solo ahí se formará una tendencia alcista. Perfecto. Continuemos. Entonces, formación de un alto más alto. ¿Sí? ¿Por qué ya es validado un alto más alto? ¿Por qué? Porque rompió este nivel. Perfecto. Entonces el precio comienza a caer, ¿sí? Entonces de nuevo te pregunto, ¿este punto de aquí será un bajo más alto validado? ¿Sí o no? Sí lo es. ¿Por qué lo es? ¿Recuerdas lo que pasó acá? ¿Cuándo se valida? Cuando el precio rompe el nivel del alto más alto anterior. ¿Sí? Entonces aquí te lo pregunto y la respuesta es que aún no. ¿Por qué? Porque tiene que romper este nivel. Entonces, Sí. aún no ha rompido, entonces no se valida.
Solo cuando rompe ese nivel del alto más alto, se valida ese nivel, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, en una tendencia alcista tienes altos más altos, ¿sí? Tienes este alto y tienes un alto cada vez más alto, ¿sí? A su vez, tienes un bajo cada vez más alto, tienes este bajo cada vez más alto que el anterior, ¿sí? Así es como se conforma una estructura de una tendencia alcista. Vamos a ver cómo se vería en el gráfico. Déjame ir a un gráfico cualquiera, por ejemplo, MZD, USD. Y vamos a hacer backtesting para poderte comprobar. Ok. Eliminar dibujos. Vamos a hacer un pequeño backtesting para que veas cómo se va validando los puntos. ¿Sí? Oh, caray, déjame desactivar esto. Ok, voy a irme por acá. Justo aquí. Ok. Entonces tenemos el gráfico del NZD USD. Es decir, la divisa, el par de divisa del dólar neozelandés con el dólar estadounidense. Entonces mira aquí. Partamos de este punto. Tienes este punto. Tienes este punto de aquí. ¿Sí? Y aquí comienza a ser un alto, ¿sí ves? Ese alto es más alto con respecto al punto de origen. ¿Sí? Si te das cuenta, el precio comienza a caer y me deja este punto de aquí. Este sería mi bajo más alto con respecto al origen. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, bueno, continuemos, más acá te explico. El precio sube y me deja este alto y comienza a caer, ¿sí ves? Y me deja este punto. Y este punto es un bajo cada vez más alto. ¿Lo ves? Ahí. Más alto con respecto a este nivel. Entonces, de nuevo, el precio sube aquí, me deja ese alto y me deja este bajo. Y este bajo cada vez es más alto. Entonces, esa es la estructura de una tendencia alcista o bajista. Alcista. Exacto. Ahora la pregunta del millón. ¿Este punto ha sido validado? ¿Sí o no? Aún no, porque no rompe. Exacto. Tendría que romper este nivel para que lo valide. Entonces, ¿ahí lo validó sí o no? Sí, porque ya pasó. Ok, muy bien, porque ya rompió ese nivel. Entonces veamos qué ocurre. El precio sigue subiendo y así es como se vería. Mira que el precio comienza a caer, me está dejando un alto, se frena. Vamos a ver qué ocurre aquí. El precio deja este nivel de aquí más bajo y está formando una estructura bajista. Alcista, perdón. Entonces el precio se mantiene ahí. El precio de nuevo sube. Me deja un alto cada vez más alto. Y me deja este bajo cada vez más alto que el punto anterior, que el bajo anterior. ¿Sí? Y así el precio se mantendrá en una tendencia alcista. ¿Sí? Ok, mire, si te das cuenta aquí, rompió este nivel por poquito y vamos a ver cómo se mantiene. Mire, entonces, aquí el precio comienza a subir de nuevo y me dejó este bajo. ¿Cierto? Me dejó también este bajo de aquí. Entonces el precio actualmente me está dejando este alto. Entonces, el bajo aún no se valida porque no ha roto este nivel. ¿Cierto? Entonces veamos ahí qué ocurre. Y yo te digo, ¿este bajo ha sido validado o no ha sido validado este bajo? Aún no. Exacto, aún no, ¿cierto? Entonces, tienes que esperar a que valide ese nivel. Pero cuando, digamos, tienes la tendencia alcista, siempre va a validar ese. Sí, siempre va a ser eso. Habrán ocasiones como estas en que el precio te rompe este nivel y te haga como que, ok, va a haber un cambio de tendencia. Pero siempre vas a confirmar con al menos 2 puntos Ya rotos. creo. Ajá. Si el precio no rompe estos niveles, aún es alcista.
Si el precio ya rompe estos niveles, al menos 2 bajos consecutivos, cambia la tendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí mira, me dejó un alto cada vez más alto o más bajo que el anterior. Este alto es cada vez Ah, no, más el alto o otro más bajo. es bajo. Exacto. Bajo, Esa es una bajo, característica abajo. de una tendencia bajista, ¿sí? Ahora mira, me dejó este bajo y este bajo es cada vez más bajo. Ahora, yo cuando digo es tendencia bajista, cuando me rompa este y este, consecutivamente. Entonces veamos. Mira, me rompió este bajo, perfecto. Me rompió este bajo, perfecto. Yo aún no digo que ya es tendencia bajista. Yo esperaría que no me rompa este alto y ahí sí te diría, ok, es un cambio de tendencia. Por ejemplo, mira, ahí. El precio ya me rompió 2 puntos seguidos. Entonces yo digo, ok, este punto es un alto más bajo y este bajo es un punto más bajo que el anterior. Si me rompe este nivel, yo ya estoy en tendencia bajista. ¿Y cuándo me valida este bajo? ¿Será validado este bajo, sí o no? Aún no me lo valida Cuando porque rompa, tiene ¿verdad? que romper. Exacto. Si no me lo rompe, mira, ¿sí ves? Entonces, este tipo de movimientos también van a haber en el mercado y no pasa nada. Nadie tiene la razón. Sí, pueden ocurrir. Entonces, mira, ¿te acuerdas que te dije que me tiene que romper 3 niveles seguidos para que sea una tendencia bajista? Aquí está, no rompió este nivel tampoco. Y la tendencia fue alcista. ¿Por qué? Porque mira toda la tendencia que ha sido alcista todo este tramo. Entonces me confirma la tendencia alcista. ¿Te das cuenta? Y así se van a ir formando en el gráfico este tipo de estructura. ¿Sí? Mira, de nuevo un alto, un bajo, y así de esta manera. Ahora, queda también como tarea que hagas backtesting. Tú puedes hacer backtesting así no tengas una cuenta pagada de la siguiente manera. ¿Sí? A ti te permite hacer desde 1 hora a 4, desde mensual a 4 horas. Ahora, tú te vas a poner en el gráfico, ¿sí? Y vas a hacer lo siguiente, vas a achicar esta barra de aquí, mira, tú la vas a mover de arriba a abajo y se va achicando, ¿no es cierto? ¿Con qué intención? Para que tú no veas cuál es la estructura, pues si no ya vas a saber y no tendría ningún chiste. Entonces tú achicas. Ok, continuando con la clase, veremos el tema de análisis técnico, ¿sí? Ya vimos lo que es la teoría Down, ahora veremos lo que son ondas de helio, ¿sí? Resulta que, bueno, la teoría Down sirvió como base para el análisis técnico, ¿no? Entonces resulta que vino alguien llamado Elliot y continuó con los conceptos de Down y los fue puliendo cada vez más y más, ¿sí? Entonces Elliot se dio cuenta que si hablaba de tendencias, acumulación y movimientos internos similares, entonces está hablando de fractalidad, ¿sí? La fractalidad tiene que ver muchísimo con un patrón repetitivo. Por ejemplo, si ponemos aquí en Google, ponemos fractalidad y ponemos imágenes, nos van a salir un sinnúmero de patrones que se repiten cíclicamente, ¿sí? Cíclicamente. Es decir, vamos a poner aquí fractalidad Elliot. Ok. Ajá, vamos a ver una más explicativa. Que tiene que ver con la proporción áurica. Bueno, no hay. Acá vamos a seguir viendo. ¿Listo? Entonces, eso es fractalidad, que se repite de forma infinita. ¿Sí? Entonces, Elliot dijo que si es fractal, entonces parte de la naturaleza. Entonces, si obedece a la naturaleza, también obedece a la secuencia de Fibonacci. ¿Sí? Veamos acá. ¿Por qué obedece a la secuencia de Fibonacci? Más adelante, cuando veamos la herramienta de Fibonacci, te voy a explicar bien a qué tiene que ver con Fibonacci. ¿Listo? Pero Fibonacci en sí es una secuencia de una serie de números que si tú comienzas a dividir un valor alternándolo con cada dos hacia atrás o hacia adelante, te da un porcentaje que es un ratio. Y eso se refleja en el tema de Elliot. Más adelante vamos a profundizar en ese tema. ¿Listo? Entonces, continuemos. También se da cuenta que si hablamos de ciclos, hablamos también de ciclos internos, es decir, este ciclo interno estará dentro del ciclo grande,
¿sí? O ciclo mayor. Entonces, ¿cómo se compone una estructura de Elliott? Tiene dos componentes importantes, impulso y retroceso. Lo que te acabé de mencionar al principio, cuando vimos los altos y bajos validados, ok. Entonces recuerda, impulso, movimiento fuerte, y retroceso, movimiento lento. Ahora, Elliott comenzó a numerarle, a poner una nomenclatura con números a los impulsos, ¿sí? Es decir, este impulso le puso impulso 1, ¿sí? Desde el 1 hasta el 5, ¿sí? Le puso desde el 1 hasta el 5. Enumeró 5 impulsos, ¿sí? De esta manera, ok. Y los retrocesos, entonces recuerda, los impulsos se le van a poner nombre con una parte numerada. Y los retrocesos se van a utilizar letras para llamarlos, ¿sí? Para identificarlos. Entonces la nomenclatura será con letras. Los retrocesos formados por 3 ondas ABC. ¿Qué es onda? Este movimiento, entonces tendremos la onda A, B, C, ¿sí? Entonces continuamos con la parte de los impulsos. Entonces mira, ¿recuerdas que Elliott dijo que si hablamos de ciclos, también hay un ciclo interno dentro de ese ciclo? Entonces, mira, tenemos este ciclo que es un impulso, ¿cierto? Y dentro de este ciclo van a haber ciclos internos, como por ejemplo esto. Este impulso se lo va a llamar onda 1, esto que sería un retroceso, se llamaría onda 2, este impulso se llamaría onda 3, este retroceso onda 4, y a este impulso onda 5. Entonces, si te das cuenta, dentro de este ciclo hay un ciclo interno, ¿sí? Es decir, un impulso está formado por 5 ondas, ¿sí? Y un retroceso estará formada por 3 ondas, que tendrán una nomenclatura de letras. Como por ejemplo, este es un retroceso. Tenemos la onda A, la onda B y la onda C, ¿sí? Entonces, el tema de Elliot también obedece muchísimo a las emociones, ¿sí? Porque este tipo de pensamiento también mueve las masas. Como por ejemplo aquí, los inversionistas inyectan liquidez y mueven el mercado provocando un impulso o retroceso. ¿Qué dices tú? ¿Provoca un impulso o un retroceso? Son impulsos, de verdad. Exacto, provocan un impulso. Luego, perdón, aquí. Me parece que está más acá. Ok, aquí. Entonces, mira. Este movimiento lento es debido a una emoción que se llama indecisión. ¿Por qué? Porque los traders dicen, uy, ¿será que esto sigue subiendo? No, no creo que siga subiendo. Yo voy a vender, voy a tomar mis ganancias, lo que compré aquí voy a tomar mis ganancias porque eso se puede caer desde ya. Entonces, esa indecisión provoca este movimiento que se conoce como la onda 2, ¿sí? De nuevo, euforia. Los inversionistas inyectan nueva liquidez y provocan este impulso y entra la euforia. La gente comienza a comprar por comprar, se está subiendo, ahora sí se va arriba, compra, 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 compra. Y de nuevo se provoca la onda 3, ¿sí? Y vendrá un pequeño retroceso que se llamará la onda 4. Y esa onda 4 es provocada por el miedo, de nuevo. Uy, eso ya no va a seguir subiendo, ya subió muchísimo, eso ya va a caer. Y las personas comienzan a tomar ganancias. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, este tipo de emociones se ven reflejadas en los gráficos. ¿Sí? De nuevo aquí. ¿Sí? La onda 5 es provocada por la esperanza, ¿sí? O la avaricia de seguir ganando, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, todo eso se ve reflejado en los gráficos. Ahora, te voy a poner acá ejemplos. Déjame acá un poquito. No, esto tendría que ir más acá. Ok, entonces vamos a ver cómo se verían las ondas de Elliott en el gráfico. Vamos a ver cómo se verían las ondas de Elliott en el gráfico. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo en una temporalidad mensual para que veas que
el precio es fractal. Déjame buscar un ejemplo que se vea bonito. No siempre lo vas a ver clarito, no siempre, pero ya con el pasar del tiempo vas a ir identificando con mayor certeza los movimientos. Como por ejemplo, mira, tenemos esto. Déjame ver, ondas de Elliot aquí. Mira, hay una herramienta para marcar las ondas de Elliot. Mira, ondas de Elliot, 1, 2, 3, 4, 5. Tú puedes utilizar esta. Y tú marcas aquí, tú identificas, mira este movimiento. Me voy a enfocar en todo este tramo, mira. Me voy a enfocar en todo este tramo de aquí. ¿Cierto? Entonces, mira. Yo uso la herramienta aquí que tengo. Bueno, vamos poco a poco. ¿Esto cómo se llama? ¿Impulso o retroceso? Impulso. Ok, eso se llama impulso. Un movimiento fuerte hacia arriba. ¿Y este movimiento lento cómo se llama? Retroceso. Ok. Este movimiento fuerte ¿cómo se llama? Impulso. ¿Y este movimiento lento cómo se llama? Retroceso. ¿Y este movimiento al alza cómo se llama? Impulso. Ok. ¿Recuerdas la estructura de un impulso mayor? 5 ondas. Entonces, si tú puedes hacer esto, mira, puedes borrar esto. Puedes borrar esto y utilizar una herramienta que la vas a encontrar en esta parte y te las va enumerando automáticamente. Tú tienes 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, mira, tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esto es nomenclatura, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama fractal? Porque dentro de este impulso van a haber movimientos internos. Entonces, yo me voy a enfocar en este tramo de aquí. Y voy a bajar de temporalidad para poder visualizarlo mejor. Y vas a ver que también hay 5 movimientos internos. Y esto parecería magia. Entonces, aquí ya puedo visualizar más. De forma más detallada. Mira aquí. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso e impulso. ¿Sí? Y si te das cuenta, esto formó la onda 1 mayor. ¿Sí ves? Ahora me voy a poner más explícito y me voy a enfocar en este tramo de aquí para que veas que esto es fractalidad, que se repite de forma infinita. ¿Sí? Entonces yo voy a bajar temporalidad para verlo mejor. Aquí no se ve bien, voy a bajar a 4 horas. Oh, no hay datos disponibles. Pero aquí sí se lo ve más o menos, mira, te lo voy a marcar. Aquí no se ve mucho el retroceso, pero aquí mira, tienes un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y forma las 5 ondas, ¿sí es? Eso se llama fractalidad. ¿Sí quedó claro ahí? Sí. ¿Recuerdas que el retroceso de la onda 2 está formada por lo general por un ABC? También lo puedes poner aquí. Coges aquí ABC, ondas correctivas. Mira, tienes A, B y C. ¿Sí? Y luego de la onda 2 que sigue, la onda 3 que sería, luego de un retroceso viene un impulso. ¿Sí? Entonces, de igual manera, tú tienes algo como esto. Tienes onda 1, partiría desde aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego de un impulso que viene, un retroceso, un ABC. Más adelante te mostraré que hay otros tipos de retrocesos. Mira, aquí tienes A, B y C. ¿Sí? Entonces, aquí también hay una serie de impulsos que más o menos está llamado así. Habrá ocasiones donde se te va a hacer un poco difícil. Yo lo identifico porque ya tengo práctica, pero con el pasar del tiempo vas a desarrollar esa habilidad, ¿ya? Entonces tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si te das cuenta, a esto se llama fractalidad. ¿Sí ves?
comencé de una temporada grande, entonces quiero que tu tarea va a ser esto, marcarme las ondas, impulsos, retrocesos, y dentro de un impulso, marcarme los ciclos internos, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Dale, perfecto. Continuemos con la otra parte que teníamos que revisar, que es esta parte de aquí. Ya vimos teoría Down, ya vimos ondas de Elliott y vamos a ver lo referente a modernidad, ¿sí? Cuando hablamos de modernidad hay dos aspectos importantes. La basura, que literal es basura, y la tecnología real. ¿A qué me refiero con basura? Porque tú vas a conseguir, vas a encontrar personas que te dicen, te vendo un bot de $1000 que te va a ser rentable. Ya debería haberte aparecido en YouTube, en Facebook, publicidad de trading, ¿cierto? Noticia. Ya ves. Entonces, no va a faltar que te va a salir una noticia de un bot de $1000, por así decirlo. Ese tipo de bots no sirven para nada. Vas a escuchar estrategia infalible para ser rentable en 2 pasos. Vas a encontrar indicadores que te van a hacer rentable. ¿Ya? Más adelante te explicaré qué tipos de indicadores existen. Pero los indicadores que te dicen compra-vende no funcionan. Eso es basura. ¿Sí? La tecnología real se basa en HFT, que es HFT, High Frequency Trading, ¿sí? Que básicamente es trading de alta frecuencia. Meten millones de operaciones en nanosegundos, que no te imaginas. Y para eso necesitan procesadores inmensos, que literal una hectárea inmensa de edificios mantienen este tipo de maquinarias para hacer este tipo de trading, ¿sí? Y el algoritmo IBDA, ¿sí? Que es lo que te voy a mostrar en las próximas clases, que es lo que en realidad funciona, ¿sí? Te voy a mandar un video que habla sobre cómo funciona el High Frequency Trading para que lo revises, ¿sí? Para que lo revises y lo tengas presente y me comentes qué te parece. ¿Listo? Entonces, recuerda las tareas pendientes, me las envías por WhatsApp para revisarla y el video que te va a enviar, un documental, ¿listo?